veníamos estudiando el Sermón del Monte y las semanas anteriores Damián y Mauricio tuvieron un mensaje acerca que hablaba de lo contracultural del Sermón del Monte. Y decía, no, contracultura, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, y Jesús va diciendo esas frases. Para mí, la frase de hoy es el pico de esa contracultura, porque llega una frase en el que Jesús dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Hagamos una paráfrasis. Sería felices los que lloran o felices los infelices. Es como entrar al doctorado de ciencias exactas en la universidad y decir 1 es igual a 2. ¿Cómo felices los infelices? ¿De qué manera puede suceder que sean felices los infelices? Y yo me imagino la situación ahí, los discípulos como mirando y diciendo, ¿cómo felices los infelices? Y a otros que pasaban diciendo, este es Jesús, el que convierte agua en vino, que me dijeron, vení, vamos a escucharlo. Y cuando dice felices los infelices, dice, pará, vení, vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos, que quiero ver cómo justifica esto. Pero bueno, los invito ahí, Mateo 5, vamos a leer los 4 versículos primeros, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué clase de aflicción es esta que puede llegar a producir un gozo? Lo primero que quiero destacar es que no se refiere a una aflicción que tiene que ver con, primordialmente al menos, con un luto o con una tribulación, con una enfermedad, con una prueba, sino que es una aflicción que hay que analizarla en el contexto, que tiene que ver como un segundo escalón, un segundo grado de lo que vimos la semana pasada con Damián. El versículo anterior dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa vendría a ser como una confesión. Y ahora en el versículo nuestro de hoy es como si fuera una contrición. De porque son pobres de espíritu, ahora llegan al nivel tal en el que ese pecado los hace arrepentirse a un punto tal de llorar. Bueno, a esas personas, a ese nivel de arrepentimiento es que van a ser consolados y que van a ser bienaventurados. Permítanme parafrasearlo. Vieron que ahora está como que hay distintas versiones de la Biblia, distintas maneras de explicar lo mismo. La versión Sebastián Loureiro 2021 diría, bienaventurados los que se reconocen pobres de espíritu, porque irán al cielo, y aún más bienaventurados, a un nivel superior todavía, bienaventurados los que llegan al punto de llorar de arrepentimiento por su pecado, porque ellos van a recibir consolación. Eso es lo que está explicando. Esos son los bienaventurados los que lloran. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que lloraron por el pecado ajeno. Cuando Esdras, en Esdras 10:1, dice que Esdras estaba reconociendo el pecado de lo que habían hecho en Esdras 9, ¿no? El pecado anterior, dice en Esdras 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Esdras, por el pecado de otros, estaba llorando y confesándose. Eso lo llevaba a un punto tal de arrepentimiento. Pablo, en la carta que se identifica como la carta de la felicidad, Filipenses, que habla de gozo, 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 regocijados, 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 en esa carta llega un momento que dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ante el miedo de que los filipenses sigan sin darse cuenta quiénes eran los falsos maestros, él decía, se los digo llorando, porque el pecado me lleva a un punto tal en el que me pongo a llorar ante la posibilidad de pecado. Algo similar le pasa a Jesús cuando mira Jerusalén, ahí en Mateo 23, y dice Jerusalén, Jerusalén, y dice que se aflige Jesús justamente por la ciudad. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿lloraste alguna vez por el pecado de otros? ¿Llegaste a ese punto en el que el arrepentimiento ajeno o el pecado ajeno te duele tanto? Capaz que hay algún padre presente y pudiera decir, sí, lloré por el pecado de mis hijos. O capaz algún maestro dice, a mí me dolió tanto el pecado o las consecuencias del pecado de mis alumnos que llegué a llorar por ellos. Ahora, ponernos a evaluar simplemente
el pecado ajeno y ver cómo eso nos impacta en nuestra vida, sería un poco mirar la paja en el ojo ajeno. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta es, ¿y qué tal el pecado en tu vida? ¿Qué tal el pecado en mi vida? ¿Cómo me duele mi pecado? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué tanto te aflige cuando te das cuenta que pecaste? ¿Qué tanto te aflige cuando perdés una batalla contra tu tentación? ¿O qué tanto a mí me aflige mi batalla contra mi tentación? Es verdad que el que mucho ama, mucho se le perdona, pero nuestro desafío es llegar a afligirnos, no después de haber matado a alguien, después de haber perdido una batalla contra mi tentación, la que fuere, vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Entonces, cada uno en nuestro lugar, que podamos llegar a ese punto. Nadie pensaría que el apóstol Pablo, y estoy hablando de Pablo, no de Saulo tantos años antes, que el apóstol Pablo era un pecador empedernido. Nadie pensaría que Pablo pecaba. Sin embargo, fíjense, Romanos 7, y les voy a leer del 18 al 24. Todo Romanos 7 tiene un montón de frases, pero yo elegí nada más estos versículos. Dice, y yo sé, escribe Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Fíjense el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará? Fíjense la conclusión que llega Pablo, fíjense las frases, las repito algunas frases. El pecado mora en mí, el mal está en mí, me lleva cautiva la ley del pecado. Fíjense, no se los voy a leer, pero el versículo 8, no lo leímos, decía, el pecado tomando ocasión produjo en mi vida codicia. En el versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión me engañó. En el versículo 14 dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. De vuelta, nadie pensaría que Pablo era un pecador empedernido, que hacía grandes pecados y por eso mucho más amaba. No, Pablo amaba mucho, pero también tenía mucha conciencia de sus pecados de ese momento. Y eso lo llevaba a reflexionar, no los pecados que había hecho cuando era Saulo, cuando era muchos años antes, de ese momento que él seguía peleando contra esos pecados y que llegaba a la conclusión de miserable de mí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tanto te aflige a vos tu pecado? Cuando pecás, porque pecás, ni vos sos santo ni yo soy santo, todos nos equivocamos. Entonces cuando pecás, ¿te aflige tu pecado? ¿Te aflige al punto tal de llorar? O sea, entramos en la bienaventuranza esta, bienaventurados los que lloran, felices los infelices, ¿o no? El versículo sigue y dice, porque ellos recibirán consolación. Y no hay consolación si no hay arrepentimiento. Esa consolación es a través del Espíritu Santo, es a través también de la iglesia. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tanto consolamos al resto? ¿Y qué tanto nos dejamos consolar por el resto? Muchas veces escondemos nuestro pecado, entonces no nos pueden consolar. Entonces, no, mejor que la gente no se entere que tengo tal tentación. A ver, no nos gusta mostrarnos vulnerables. Dice en 2 Corintios 1 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y después sigue. O sea, muchas veces nosotros tenemos que ser consolados para el día de mañana poder consolar a otros que pasan por lo mismo. Entonces la pregunta es, así como nos preguntábamos si llorábamos por el pecado de otros, nos preguntamos si lloramos por nuestro, si nos afligimos por nuestro propio pecado. Y la siguiente, en todo caso, también es, ¿qué tanto con las aflicciones que nosotros ya pasamos estamos ayudando al hermano que se sienta al lado o que lo está viendo al lado? ¿Qué tanto ayudo yo con las aflicciones al resto? Yo solamente les quería dejar estas preguntas. No traigo las respuestas hoy. Sepan una cosa, el que llora por arrepentimiento será consolado. Miren, no voy a robar muchos minutos más, pero hoy a la mañana en la iglesia, cuando estábamos repartiendo los alimentos, antes de saber que no podía ir, un hermano hoy me decía que todos los días una persona que vino
que tiene adicciones, me decía, yo le preguntaba si hablaba con Dios y él me decía, todas las mañanas, se levanta todas las mañanas con resaca por su adicción al alcohol, me decía, todas las mañanas le pido perdón llorando. Fíjense, sin conocer a Dios y más por una cuestión de culpa, porque ni siquiera él reconocía que era su Salvador ni nada, pero sin reconocerlo a Dios, él ya reconocía que tenía esa culpa propia de saber que él estaba haciendo lo indebido. Y nosotros muchas veces que tenemos vidas más cristianas, por decirlo de una manera, no nos afligimos tanto. Y las reflexiones deberíamos afligirnos. No hay que matar a alguien para llegar a un punto de aflicción. Tenemos que afligirnos de nuestro propio pecado, al punto tal, si es necesario, de llorar. Sabiendo algo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos van a recibir la consolación del Espíritu Santo, ellos van a recibir la consolación de Dios, ellos van a recibir la consolación y el soporte de la iglesia. Ellos van a recibir consolación. Y solamente por si hay alguien que no es de la iglesia y está presente y todavía no tiene esta convicción de salvación, miren, es muy llamativo. Los distintos evangelios muestran distintas cosas de Jesús de distinto punto de vista. Y Lucas, en vez de decir bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, lo que agarra es la némesis. En vez de decir bienaventurados los que lloran o felices los que lloran, dicen ay de los que ahora ríen, porque ellos llorarán. Agarra a los otros. En vez de bienaventurados, ay. En vez de los que lloran, dicen los que ríen. Y en vez de serán consolados, dice porque ellos se lamentarán y llorarán. ¿Saben por qué? Porque está agarrando de los que ahora están riéndose y disfrutando del pecado, disfrutando de estar lejos de Dios. Ellos en algún momento van a lamentarse cuando esta vida termine. Entonces, los invitamos también a que en todo caso hablen con algún otro hermano ahí, pero para que puedan acercarse a Dios y puedan arrepentirse de sus pecados. Les mando un beso, me hubiera encantado estar ahí. Ojalá estas preguntas de aflicción, ojalá puedas reflexionar en esto esta semana. Te puedo asegurar que a mí me llegó a la reflexión durante la semana para mis pecados y cuánto yo más debería arrepentirme de los pecados que yo cometo. Chau, chau.